bienvenidas a un nuevo episodio de hoy, domingo 26 de julio. Ya va a terminar julio, Acabando. la mitad del año. Y bueno, como siempre estamos aquí con Patricia, nuestra diosa máxima. Contarles que hoy queremos hablar de el duelo de dejar ir a la persona que eras. Hoy quiero hablar de un duelo del que casi nadie en realidad habla. Es un tipo de duelo que es poco conversado. Cuando pensamos en duelo, siempre pensamos en que quizá perdimos a alguien o que perdimos a un ser querido, a una pareja, a un amigo, pero existe otro tipo de duelo igual de profundo, igual de importante, perder la versión de ti misma que conocías. Y esa mujer que hacía planes por tú sin pensarlo, que tenía energía, que soñaba con un futuro específico, que soñaba en grande, que quería hacer cosas impensadas, que sabía quién era, a veces esa versión cambia de un día para otro y nadie nos enseña a cómo despedirnos de esta persona que éramos. Entonces, por eso hoy queremos hablar de ese duelo. Patricia. Sí, yo creo que es súper importante este tema porque al final termina siendo una especie de duelo que es invisible. Total. No se nota acá como que no hay una despedida formalmente tal, no hay un ritual, como que tampoco hay personas que te estén quizás preguntando cómo estás o qué pasó. eh, y resulta que esto se da por cambios internos, entonces quizás desde afuera te ves como la misma persona, Totalmente. pero por dentro tú sientes que hay algo que ya no está, o algo que se fue, o algo que cambió. Totalmente. Y es que cuando cambias, cambia también tu identidad. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos con esta conversación de hoy? Quisimos abordarlo como sin nombre, pero en el fondo muchas veces creemos que somos lo que hacemos. Y, por ejemplo, yo hoy estoy diagnosticada hace ya varios años con disautonomía y con POTS, que POTS es una rama de la disautonomía, que son en el fondo enfermedades que son invisibles. Entonces, este tipo de enfermedades eh, cambian la persona a la que eras y tienes que dejar de ser y vives este duelo de dejar de ser la persona que eras antes por ser una persona que hoy quizá ya no puede trabajar las horas que tenía que trabajar, ya no puede hacer el ejercicio que quería hacer, ya no puede comer lo que quiere, ya no puede salir en un día donde quizá ya hizo muchas cosas, porque lo más probable es que me desvanezca o me desmaye. Eh, Finalmente uno deja de ser esa persona tan espontánea, por así decirlo, tan, hagamos esto ya, bueno, démosle, y te comienzas a convertir en una persona más controladora. Entonces, ya no soy la que trabaja, la que organiza, la que viaja cuando quiere, la amiga que está disponible siempre, la que es independiente y la que puede con todo, porque eso ya desaparece. Entonces, ¿quién queda? Y lo más difícil muchas veces no es el dolor físico de tener una enfermedad invisible, lo más difícil es no reconocerte. Genuinamente es el no reconocerte, es eh, por ejemplo, no reconocerte cuando a veces tu cuerpo te dice que no, cuando tú quieres que te diga que sí. Como justo estábamos hablando de eso con Patti antes de comenzar el episodio, que ayer yo tenía un compromiso en la noche y por debido a todas las cosas que tuve que hacer en el día, mi compromiso tuvo que cancelarse porque no, yo no era capaz, o sea, no soy capaz de poder hacer más de lo que puedo, básicamente, como físicamente ya no me da para hacer más de dos cosas en el día. O sea, si ya tuve un evento en la mañana, porque ayer tuvimos un evento muy entretenido, hicimos un candle painting, pintamos vela, lo pasamos súper, pero claro, conlleva un desgaste físico para mí, llevar, mover, hacer, crear. El hecho de que luego tenía que venir a mi casa a arreglar unas cosas y después salir era imposible, o sea, no les voy a mentir, era imposible para mí poder hacerlo. Hoy me desperté con un dolor de cuerpo completo, o sea, me duele de aquí hasta acá. Y me refiero a que uno deja de ser esa persona, como les comentaba,
que te reconoces. Ya no te reconoces porque tienes que aprender a conocerte constantemente día a día según el proceso en que estás pasando, si estás pasando un divorcio, si perdiste tu trabajo, si estás con burnout, si estás cambiándote de ciudad, si te convertiste en mamá. Entonces, cuando tu identidad depende de lo que haces, eh, luego ya no te logras encontrar, porque lo que haces ya no se convierte en algo que tú puedas sobrellevar. No sé si me explico, como ya no se puede sobrellevar lo que tú antes hacías de manera normal, ya no lo puedes hacer. Entonces, me gustaría que habláramos, Patti, desde tu perspectiva, como las etapas de este duelo, como de este duelo de ser una persona con una enfermedad invisible o una persona con, no sé, hay muchas enfermedades invisibles, chicas. Muchas de las enfermedades autoinmunes son invisibles. Porque uno no se ve enferma, o sea, básicamente tú puedes estar sufriendo y teniendo problemas crónicos y no te ves enferma. Te ves como yo, bien, regia. Entonces, hablemos de las etapas del duelo. Mira, entrando un poco en todo lo que es el duelo, generalmente cuando hablamos de duelo, independiente del motivo por el cual sea, las etapas siguen siendo las mismas. Ah, ya. ¿Ya? En general, primero hay una parte donde uno recibe a lo mejor el chancacazo o aparece este cambio y aparece una parte donde como que uno niega un poco lo que está pasando. Así como, no, pero es que esto, ¿cómo va a ser así? Esto ya va a pasar, ya me voy a sentir mejor, esto no está pasando. Como que las cosas se van a volver a la normalidad. Y esa negación generalmente implica resistencia a aceptar lo que uno está viviendo en ese minuto en particular, que muchas veces cuando uno habla, por ejemplo, de las enfermedades invisibles, como lo que es la fibromialgia, la disautonomía, hay una parte donde uno como que desea poder mantener lo que uno tenía antes. Claro. Y el no saber también. Porque claro, cuando uno vive con dolor, pensando en el tema del dolor físico, porque es distinto a lo mejor cuando uno está viviendo un cambio vital importante, por ejemplo, un divorcio, una separación, cambiarse de país, etcétera, son cosas que son mucho más evidentes y que la realidad como que te pega constantemente con que aquí hubo un cambio. Claro. Mi marido ya no vive en la casa, ya no estoy con mi pareja, ya no recibo un mensaje del buenos días. A diferencia de que cuando uno tiene este tipo de diagnósticos de enfermedades crónicas que son invisibles, pasa mucho que previo a tener este diagnóstico formalmente tal, quizás había un discurso, porque el dolor y la investigación de poder saber qué es lo que te está pasando, porque realmente te pasan cosas, tú sientes dolores, tú te vas a la clínica, vas a distintos tipos de especialistas, te mandan a hacer un montón de exámenes y es como, no, en verdad, no, tus riñones están bien, no, como que no hay ninguna lesión, no, tu dolor como que no se ve, no hay inflamación por acá, está todo bien. Entonces, finalmente cuando se acaban todas las alternativas y te dan este diagnóstico en papel, ya no es lo que tú pensabas, porque uno piensa del dolor físico, que obviamente es distinto quizás a vivir un dolor físico porque, no sé, tienes una enfermedad terminal. Claro. Tu cuerpo en sí está muriendo, ¿ya? El dolor de las enfermedades invisibles es un dolor de una enfermedad que existe y que no es que te vaya a matar, pero es algo que te va a durar siempre. Entonces, cuando uno siente dolor, lo típico que si tú te pegas o si tú vas al gimnasio y te fuiste a hacer barré y haces pesas y haces un montón de cosas y te duele el cuerpo, tú dices, ya esto va a pasar en 2-3 días. Ya esto ya no me va a seguir doliendo en un tiempo más. Y ese mismo discurso es lo que tú
llevas diciéndote todo este rato mientras llevas yendo al doctor, haciéndote exámenes, bla, 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 y finalmente te llega este diagnóstico y es como, esto es para siempre. Esta es una condición. Sí. Esta es una enfermedad. Este dolor no va a pasar así como así. Entonces, obviamente, la negación es algo que aparece de una forma muy, muy potente. Total. Porque es como, ¿cómo va a ser que no voy que a... no tiene cura. ¿Cómo que no voy a tiene ser? cura? ¿O cómo va a ser que yo voy a vivir con esto que me molesta? O sea, no puedo dormir. Sí. No puedo dormir porque me duele. No puedo dormir porque, no sé, siento como electricidad y me pego saltos toda la noche. No puedo dormir porque, no sé, mi corazón está latiendo como está así. latiendo como loco. Entonces, claro, esa etapa es una etapa que es súper importante, que le pasa a todos y que se siente y se mezcla mucho con la siguiente etapa, que es la etapa de la rabia, que es un poco el ¿por qué a mí? Claro. ¿Por qué esto me ocurrió a mí? ¿Por qué yo me merezco estar así, estar enferma? ¿O por qué me merezco, no sé, por qué con todo lo que yo me esforcé por encontrar el amor, con todo lo que yo le puse para que este matrimonio sobreviviera, ¿por qué a mí me dejan? ¿O por qué a mí no me funcionó? Y veo que a mi entorno sí. Claro. Y eso también es súper potente. Al final también mucha de esa rabia no es externalizada, no es una rabia que uno orienta hacia afuera, sino que es una rabia que uno como que la lanza a uno mismo. Es como, hay algo en mí que hace que esto me haya pasado a mí. Claro. ¿Por qué mi cuerpo no funciona? Sí, totalmente. Yo creo que una de las frases más que leíste en el clavo, que una de las frases que yo creo que todas las personas que tenemos alguna enfermedad invisible es como, ¿por qué mi cuerpo no funciona y el resto del cuerpo, de todo el cuerpo funciona? ¿Por qué el mío decidió dejar de funcionar o degradarse de a poco y el de las otras personas no? Porque es muy loco, pero por ejemplo el hecho de hacer alguna actividad chiquitita, que las personas que tendrán enfermedades autoinmunes o enfermedades invisibles, condiciones crónicas podrán entender, el hecho de que tú quizá camines de acá a la esquina no es lo mismo que tú camines de aquí a la esquina a que una persona completamente sana camine de acá a la esquina. Tú vas a estar quizá con el corazón en 180, si hay mucho sol vas a estar así, pero entre que sudando, pero con las manos heladas y los pies helados. Va a estar con un montón de síntomas mientras la persona simplemente caminó de aquí a la esquina y tú vas a estar así como, ay, llegué a la esquina. Estoy exagerando el hecho de caminar a la esquina, pero es como por un decir. Pero pasa porque a veces el cuerpo, cuando uno tiene este tipo de enfermedades, también entra en crisis, cuando está muy, muy sobrepasado, y efectivamente caminar a la esquina es imposible, porque te puedes desmayar, porque te tiritan las piernas, porque no te puedes parar, etc. Después entramos a la fase que es la negociación. Es cuando uno empieza a tratar de como procesar todo esto caos, que como que está tan caóticamente en nuestra cabeza, la rabia, etcétera, donde uno dice así como, ya, bueno, esto lo vamos a hacer que funcione de alguna forma. Vamos a reducir quizás esto y vamos a hacer esto de esta otra forma, y ahí yo voy a volver a ser la misma de antes. Sí. Voy a volver a ser esa mujer brillante que se sentía como encantada con la vida, optimista. Voy a ser esa mujer que a lo mejor vuelve a creer en el amor. Voy a ser esa mujer que podía hacer 1000 cosas durante el día. Obviamente depende del duelo que uno está viviendo, ¿no es cierto? Lo que uno trata de negociar, pero al final es un poco de pensar, si yo hago todo esto bien, todo va a ser como antes. Y después, obviamente, como uno está en esa etapa de negociación, la realidad nos lleva, porque estamos haciendo todo bien, por así decirlo, todo lo mejor posible para poder volver a hacer la de antes, te topas con la realidad de que efectivamente no funciona tan así la cosa. Y que efectivamente hay cosas que no van a ser tan como antes, hay otras cosas que sí lo van a hacer, hay otras cosas
que van a tener que cambiar, sí o sí. Y ahí empieza a aparecer la pena, la tristeza. Es como un poco este duelo por esta vida que uno solía tener antes de saber todo esto, o de recordar yo que cuando tenía 20 y tantos tenía un montón de energía, podía moverme, no me venían estas crisis de dolor, no me venían estos mareos, no me venían, no sé, o sea, si lo llevamos a otra cosa fuera de lo que son las enfermedades invisibles, puede ser incluso así como... Podía tomar y no tenía caña el otro día. También, o por ejemplo... Como temas de la edad, simplemente. Temas de la edad pueden ser también temas de una relación, así como, incluso esa pena, así como de todo, a lo mejor todo este tiempo que yo gasté siendo como perfecta para alguien que no me supo valorar y me perdí en el proceso. Todos estos años a lo mejor que yo pude haber dedicado mi juventud, me pasa mucho en consulta que hay muchas que sienten eso, que es como, pasé todos los mejores años de mi vida con esta persona, dándole 1001 oportunidades, y ahora me encuentro sola, me encuentro más vieja. Y sin ganas de salir. Y sin ganas de salir, y es como que ahora estoy enfrentándome a una realidad que no quiero, y yo tenía una vida como que era tan buena antes, o yo era tan feliz antes, o incluso así como las ganas de querer volver al inicio de la relación, cuando antes de yo conocer todos los problemas que podríamos haber llegado a tener, cuando estábamos entusiasmados, cuando nos queríamos, cuando como que nos deseábamos hablar y nos deseábamos ver, todas esas cosas como que van apareciendo durante esta etapa de tristeza. Y finalmente, cuando uno logra procesar todo esto bien y tiene un duelo que se completa y un duelo sano, uno pasa a la etapa de lo que es la aceptación. Que al final no es como que yo me estoy rindiendo, porque mucha gente asocia la aceptación es como, bueno, esto pasa y pasó. Y ya, claro. Sino que es empezar a decir como, ya, sí, mi vida cambió. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué queremos armar ahora? ¿Qué queremos... ¿Cómo queremos mejorar quizás la situación actual en la que estamos, entendiendo que hay cosas que no van a ser igual que antes, pero que sí podemos sentirnos mejor, que nos podemos sentir quizás mejor físicamente porque, no sé, tomamos más conciencia de nuestro cuerpo, entonces logramos ver y notar que hay ciertas comidas que a lo mejor me inflaman y que me hacen sentir muy mal y que me descompense corporalmente, entonces ahora yo sé que las tengo que evitar y voy a empezar a buscar recetas como para poder hacerme cosas ricas que sí puedo comer y que no me inflaman, ponte tú. O lo mismo, que es un poco esto como ya, quizás yo no soy carretera estoy buscando el amor ahora en esta nueva etapa, mayor y todo, tomando el ejemplo anterior, y yo en verdad no soy muy carretera, no es que me guste salir, pero ¿qué podemos hacer? Podemos tratar de buscar formas de ampliar redes, buscar hobbies que sean, y acá digo hobbies que sean mixtos, porque obviamente si te vas a ir a algo que es muy muy femenino, lo más probable es que no vas a conocer, no vas a encontrar el amor de tu vida, no vas a encontrar el amor de tu vida, pero existen a lo mejor algunos hobbies que sí son un poco más mezclados, donde hay hombres que pueden estar, que el club de running, que mucho tiempo hubo como esta idea de vamos a ir al club de running, o clases de cocinas para personas que no van en pareja, porque también se vende mucho como esta cuestión de la clase de cocina en pareja, pero uno también puede ir a la clase de cocina sola, etcétera. Buscar formas de abrirte al mundo y de hacer las cosas diferentes y que te hagan sentir como que estás más conectada con tu entorno, también te sirven, y es una forma de aceptar de que lo que pasó, pasó, y que no te estás rindiendo, sino que estás construyendo para algo diferente. Y desde tu nueva realidad, finalmente. Exacto. Porque aquí se puede entender que muchas veces aceptar libera mucho esa energía como de seguir luchando contra lo que ya ocurrió, con lo de antes. Porque finalmente uno comienza como a competir con tu antigua versión, donde está esta típica frase que es como, hay una frase que muchas personas repiten, incluso yo la repito muchas veces, es como yo antes podía hacer esto, yo antes podía, y cada vez que la digo,
o que tú la dices, te comparas con alguien que ya no existe. O sea, lamentablemente es una competencia imposible de ganar porque esa persona ya no está en ti, ya no eres esa persona. Y para bien, más que para mal, porque finalmente todas las evoluciones y todos los cambios que vienen en tu vida tienen un porqué. Yo soy fiel creyente de que todas las cosas pasan por algo y nuestro cerebro eventualmente siempre quiere volver a lo conocido. Es igual que cuando uno está haciendo una dieta, tu cerebro quiere hacerlo más fácil, entonces es más fácil comerte el chocolate que prepararte los huevos con whatever. ¿Se entiende? Como tu cerebro siempre automáticamente va a querer volver a lo conocido porque ahí se siente seguro, es un lugar seguro. Entonces, el estar constantemente compitiendo con lo que tú eras antes es un tipo como de un poco como que tu cerebro quiere protegerse él mismo buscando un lado seguro en vez de buscar las nuevas opciones que tiene. Y también crecer muchas veces implica despedirse de esa versión. O sea, es duro. Yo se los digo, a mí me cuesta hasta el día de hoy despedirme de la versión que era mía anteriormente. O sea, me cuesta mucho. Y a veces me sobreexijo para poder volver a ser esa persona que era antes. Eh, y no porque esa persona era mejor que la que soy hoy, sino simplemente porque esa persona tenía quizá más energía también porque era más joven. A veces también uno asocia mucho las cosas como, no, es que esta enfermedad, pero también tenemos que ser honestas. Y también uno cuando tenía 20, 21, 22, tenía más energía, o sea, obvio. uno tenía más energía igual, ¿cachai? Como que, y no porque no tienes energía hoy, sino porque tú quizá ya viviste cosas en esa edad que hoy día no estoy dispuesta a vivir. O sea, yo hoy día me da una lata enorme ir a ponerme una fila de la discoteca, que una fila de 3 horas para entrar, para estar 20 minutos en la barra o más, o media hora, con un montón de gente para después estar 3 horas más en la fila del baño. Como que ya ese tipo de cosas no me gustan, pero no quiere decir que no tengan la energía, ¿cachai? Como que es que ya simplemente ahora elijo mis batallas, elijo dónde poner mi energía como persona con, con una enfermedad autoinmune o con una enfermedad invisible. Elijo dónde poner mi batalla y eso no quiere decir que no tenga energía. Entonces, a lo que voy es que las versiones anteriores están perfectas, pero hoy hay que elegir y hay que reconocer y entender que tenemos una versión nueva hoy. Y finalmente, ¿quién estás siendo hoy? Sí, y también antes de partir con ese tema, como que me gustaría recopilar un poco lo que estás diciendo, porque cuando uno lo lleva quizás a otro tipo de cambios de vida, por ejemplo, no sé, que de pronto te encuentras cesante o que efectivamente te separaste de una pareja romántica o no sé, distintos tipos de cosas, al final también es como antes yo podía, a veces también es como no quiere decir que no puedas. Exacto. Yo conozco muchas mujeres quizás mayores, porque creo que el paradigma empieza a cambiar un poco con la juventud y lo empoderadas que están las mujeres hoy en día, que es súper positivo. Pero también hay muchas que dicen, por ejemplo, es que yo antes podía viajar, porque viajaban en pareja y se sentían seguras viajando en pareja. Y es como, ¿pero por qué no puedes viajar ahora? Va a ser distinto, sí. Quizá puedes mejor. Viajar sola, puedes viajar con amigas, o es lo mismo, yo antes podía ir a tomarme un cafecito, porque hay muchas que les dan miedo ir a tomarse el café sola, o sea, a menos que estén como haciendo como un montón de cuestiones y están corriendo y es como que es el momento de pausa para sacar la libreta, pero les da miedo quizás salir a comer sola, a tomarse el café así como de forma propositiva. Claro. Lo puedes hacer igual, ¿me entiendes? Puedes darte ese gusto, puedes hacer esas cosas, quizás, claro, uno cuando está cesante tiene que controlarse un poco más financieramente, sí. Pero eso no quiere decir que en un tiempo no más no vas a poder o ¿me entiendes? Y es total, porque finalmente es que buen punto el que tocaste, Pati, porque también es muy propio de las personas, o sea, que están viviendo este cambio y este luto de no solo de enfermedades, de parejas, de lo que sea, que también dejan un poco
porque el hecho de que tu vida haya cambiado también cambia tu perspectiva. Entonces a veces, tanto como para ser más independiente como para para comenzar a ser más dependiente, para ambos lados cambia. Pero por ejemplo, hablando desde mi perspectiva personal, yo he comenzado a ser mucho más dependiente. Y eso también es un duelo, es un luto, porque, claro, soy más dependiente y es muy triste no poder a veces salir sola porque me da miedo que me pase algo. Pero también como tú muy bien dices, no es necesario que te pase algo. O sea, también a veces uno tiene que soltar esa idea de que te va a pasar algo y como soltarla, dejarla atrás porque todavía sigues siendo persona y persona independiente y gracias a Dios todavía te puedes mover y puedes hacer un montón de cosas. Entonces valorar también esos pequeños momentos que quizá, como una vez me dijo Pati, quizá yo no voy a caminar 1 hora, pero podía ir a darte la vuelta a la manzana. ¿Cachai? Quizá yo no vaya a salir a tomarte el café a Vitacura o al barrio Las Tarrias. Quizá anda a tomarte el café a la vuelta de la esquina, ¿cachai? O agarra tu café y ándate a darte una vuelta y te sentás en la esquina de la plaza. Como hay maneras de poder hacer que funcione, pero adaptado. Y eso también es una muy buena versión. Y también esto nos lleva a hablar del quién estás siendo hoy. ¿Quién estás siendo tú hoy? Porque aquí no todo es pérdida, como decía recién. Como no todo es, pucha, ya no puedo hacer esto, pucha, ya no puedo hacer esto otro. Quizás hoy eres una mujer que escucha más su cuerpo, que pone límites, que aprendió a pedir ayuda. Como les comentaba yo, ahora yo soy más dependiente y parte de aprender a ser más dependiente es aprender a pedir ayuda, que era una cosa que me costaba mucho y hoy siento que es parte de mí, o sea, se lo he pedido a todo el mundo y ya no me da vergüenza porque ya es como, bueno, o me caigo o me caigo, o me ayuda o no me caigo. Entonces, pedir ayuda, aprendiste a pedir ayuda, a descansar sin culpa. El descanso sin culpa es, yo creo que tiene su propio proceso Cuesta mucho. de aceptación. Bueno, lo hemos hablado también. Lo hemos hablado. Hablamos como del hustle culture. Hay un episodio sí, más atrás. de este año, pero de hace unos meses atrás que hablamos justo de eso. Y es genuinamente difícil, es una cosa muy difícil aprender a disfrutar y a descansar sin culpa y decir como, a ver, ya hice todo lo que tenía que hacer hoy día, me puedo acostar a ver una serie. Incluso, ni siquiera tienes que ver una serie, como me puedo acostar a hacer nada, mirar el techo, y está bien. Entonces también aprender a descansar, a tener tu disfrute sin esa culpa de no estoy haciendo nada, disfrutar las cosas simples. A veces el hecho de, chuta, qué rico puedo abrir la ventana y está sonando un pajarito, está cantando un pajarito, o ver el atardecer, o cosas simples como compartir estos momentos chicos, como compartir un podcast, compartir un cafecito, como escuchar un podcast también, como disfrutar las cosas simples también es increíble como cuando tú cambias o tus situaciones cambian, uno empieza a tener esta perspectiva de más agradecimiento. Y también eres una mujer que también está viviendo con más intención. El hecho de que tu vida haya cambiado no quiere decir que tú no tienes intención, quiere decir que tus intenciones quizá cambiaron, pero no quiere decir que te quedaste sin intención. Y eso es muy importante. Entonces aquí va la pregunta, Como que cambia la pregunta. que cambia tu pregunta, claro. Es como, ¿cómo vuelvo? No es como vuelvo a ser quien era antes. No estamos tratando de volver a ser nadie. Es quién quiero ser en la vida que tengo hoy. ¿Quién quieres ser hoy con todo esto que te está pasando, con todo el cambio que estás viviendo? Independiente del cambio que sea, te quedaste sin pareja, te cambiaste de ciudad, te quedaste cesante, lamentablemente te diagnosticaron algún tipo de enfermedad o incluso cambiaste, ahora eres mamá, ya no tienes las mismas amigas. O incluso pasaste, porque también un duelo que no se visualiza tanto, pero que también es algo que discutimos ayer, hay un duelo cuando uno está en pareja y después quizás de ser soltera mucho tiempo, Sí. pasas a tener pareja y te cambia un poco la vida porque ya no eres una, ya Sí. eres dos. Y lo mismo pasa cuando
se mudan juntos. Sí, Cuando te vas a uno vivir vive en con ellos. pareja, también hay un cambio, porque hay cambios de hábitos, hay cosas que tú estabas acostumbrada a hacer sola de alguna forma, o rutinas que uno estaba Ya. acostumbrado a hacer como que dan plancha, no sé, Claro. y es como ya no las puedo hacer, o en qué momento, o dónde las hago, O sea, ya no te puedes poner el calzón con el hoyo, ¿cachai? Ese que tenía el regalón ya no te lo vayas a poder poner, ¿cachai? Porque you never know. Entonces, claro, como tiene toda la razón, Pati, como no tiene que ser solo algo fatal, también puede ser algún cambio bueno, pero que tiene que tiene consigo cambio, y es como esta Claro. tensión de cómo logro yo mantenerme siendo yo sin perderme quizás en esta identidad de pareja, porque al final el Exacto. tema de la identidad es como algo que cuesta mucho, porque uno construye la identidad con el Totalmente. tiempo. Y no es que uno se pierda, sino que uno construye por encima y va cambiando. Completamente. Y yo les quiero contar que hoy Patti les trajo un ejercicio para ustedes, para la audiencia. Así que tomen lápiz y papel y vamos a dejar que Patti les diga el ejercicio del día de hoy. Bueno, chicas, la idea obviamente es que ustedes tomen esa hojita. Ahí vamos a dar Unos segundos. unos segunditos para que la vayan a buscar. Y que la dividan en dos. Ya la vamos a doblar. Y acá vamos a poner en uno de los lados la mujer que fui. Y ahí la idea es que tú puedas poner todas esas cosas que quizás extrañas de cómo eras o cómo eras antes de ese evento que pasó. Y después, al otro lado, vamos a escribir la mujer que yo estoy conociendo. ¿Quién es esta mujer que se está formando? ¿Quién es esa mujer que estoy tratando de armar o que está tratando de construir esta nueva vida? ¿Qué cosas a lo mejor se han asomado y me han sorprendido en esta nueva etapa? Porque también a veces uno va descubriendo fortalezas, cosas que uno no sabía de uno mismo. Es como, chuta, resulta que yo sí puedo ser independiente para ciertas ¿Sí? cosas y no soy tan dependiente y puedo hacer cosas sola. O puede ser, por ejemplo, chuta, igual hay gente en la que yo puedo depender de vez en cuando, hay gente que me va a apoyar, o no pasa nada si pido ayuda, o puedo ser resiliente igual, o como que hay cosas que uno puede ir descubriendo durante estas etapas de cambio. Entonces, es muy bueno ponerlo. Yo lo haría, por ejemplo, idealmente con la hoja doblada al medio, y daría vuelta, por ejemplo, para no ver un lado Claro. y hacer una y después la otra, y después uno lo puede abrir y hacer la reflexión. Totalmente. Y es súper lindo este ejercicio, ojalá que lo puedan hacer. Es un ejercicio que es importante. Todas las que estamos viviendo por etapas nuevas, cosas nuevas, cambios radicales, cambios pequeños, no tiene que ser un gran cambio, simplemente tiene que ser un cambio significativo para ti. Eh, y les quiero dejar una pequeña cosita que les escribí, así que lo voy a leer. Pero durante mucho tiempo pensé que sanar, hablándoles desde mi perspectiva y desde una persona que ya lleva muchos años con una enfermedad autoinmune, lamentablemente hace poquito, ya hace unos 3 años, mi cuerpo ha cambiado mucho y he estado en este proceso de lo que hablamos hoy, del antes, del yo, del antes. Entonces durante mucho tiempo yo quería sanar y pensé que sanar significaba volver a ser quien era yo antes. Esa Claudia que podía hacer 37 cosas en el día, que además podía ir al gimnasio 3 horas y luego volvía a la casa y en la noche de nuevo hacía gimnasia. Y cada vez que mi cuerpo no me respondía como yo esperaba, me sentía que estaba perdiéndome otra vez, que estaba como, ¿quién soy? ¿Quién es esta nueva persona que no responde a lo que yo quiero hacer? Un poco de frustración. Entonces con el tiempo entendí algo distinto y es que quizás mi vida no se trata de recuperar esa versión de mí.
Mi vida no se trata de recuperar la persona que yo era antes porque esa persona se fue, sino de conocer a esta nueva Claudia que soy hoy, con todo lo que implica, con todo lo que tiene, con todas estas nuevas cualidades, porque yo no lo quiero ver como algo negativo. Y una que no elegí ser en realidad, porque esta Claudia que yo en realidad no la elegí, pasó, pero que también merece amor, que también merece paciencia y la oportunidad de escribir una historia diferente y una historia mía, una historia 100% mía. No que la dicte nadie más, ni una enfermedad, ni un cambio de casa, ni una pareja, ni nada. Es mía esta historia. Y si hoy estás viendo este duelo, y si tú estás viviendo un duelo, quiero que sepas que no estás sola, que muchas de nosotras estamos viviendo esto, y que extrañar a quien fuiste no significa que no estés, que estés retrocediendo, no significa que tú quieres algo del pasado, significa que esa versión fue importante para ti, que fue parte tuya, o sea, fuiste esa persona la mayor parte de tu tiempo. Y no está mal. Y quiero dejarte una pregunta para cerrar este pequeño episodio que estoy haciendo. Pequeño monólogo. Y si la mejor versión de ti no quedó atrás, sino que todavía se está construyendo, ¿qué pasa? Si en realidad esa versión que tú pensaste que era la mejor, genuinamente quizás no era la mejor, sino era como la que venía antes de la real mejor. ¿Qué pasa si nos ponemos a pensar al revés? Y no es que, es que yo antes podía. ¿Qué pasa si ese antes se convierte en el escalón para llegar a la parte de arriba? ¿Qué pasa si eso genuinamente era el paso para construir esta nueva tú que está viviendo el día de hoy y que va a ser quizá una maravillosa mariposa en un mañana? Dejémoslo en qué pasa. Contéstate esta pregunta tú sola y que no te dé vergüenza, que no te dé miedo pensar en que, pucha, de repente pensar es fatalista. Todas tenemos momentos fatalistas. Ayer conversábamos con muchas de las de Girls Club y nos reíamos de todas las cosas fatalistas que a veces uno piensa, pero nada, queremos dejarle este episodio que es un episodio muy importante para nosotras. Con Patti lo queríamos compartir con ustedes. Es un tema sensible para mí, es un tema sensible también para Patti, yo creo que para todas. Los cambios que hemos tenido en la vida no son cambios pequeños y todas tenemos cambios, y si este episodio resonó contigo, compártelo con alguien que esté viviendo quizá un duelo, que esté viviendo un duelo invisible también, como muchas de nosotras vivimos, no solo de alguna enfermedad, sino de quizá de alguna pérdida de una amiga, alguna pérdida de trabajo, de ciudad, de algún familiar, o incluso pérdida de personalidad. De repente también nos perdemos en la personalidad y nos perdemos en otras personas y dejamos de lado quiénes somos nosotros. Así que estamos muy contentas de haber estado con ustedes hoy, y siempre recordarles que Patti siempre está disponible para cualquier chica que necesite terapia. Siempre les vamos a dejar el link de Patti. Ella está disponible completamente para lo que ustedes necesiten. Si ustedes consideran que este es un tema que tienen que abordar más a fondo, siempre va a estar Patti con ustedes, para ustedes y por ustedes. Y invitarlas a ser parte del club, como siempre. Toda nuestra información está en la página de Instagram y les mandamos un besote. Y nos encontramos la próxima semana para hablar de cualquier otra cosa. Quizá más contentas. Un besote enorme. Que estén muy bien. Chao, chao.